Saludos y bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video. Hoy estoy muy emocionada porque tenemos a un invitado de lujo, de super lujo, y no cualquier persona. El maestro Juan Jiménez, mi amigo y colega, que respeto mucho. La verdad es que nunca les pido que le den like y compartan, pero yo creo que esta vez de que la mayor gente lo vea, porque es importante, es un tema que a todos nos interesa, nos inquieta, tenemos muchas preguntas, muchas cuestiones e incertidumbres, y para eso tenemos aquí al experto historiador, el señor Juan Jiménez. Bienvenido, mil gracias por aceptar mi invitación. Eres el primero que viene aquí a este canal. Y pues la verdad es que me siento muy honrada. Estamos de manteles largos y alfombra roja. Y bienvenido. Muchas gracias. Qué gran presentación. Hasta yo mismo me chivié. No, pues es que es la verdad, es la verdad. Maestro Juan Jiménez. Ahorita, en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, no hay persona viva que lo haya, digamos, experimentado. Todo lo que estamos viviendo realmente son muchos cambios en muchas cuestiones. Para muchos han sido como, no hay trabajo, no hay dinero. Y aquí mi cuestión sería preguntarte, en la historia de la humanidad, en las pandemias, ¿hemos aprendido algo? ¿Hemos cambiado en algo? Y si sí, ¿qué sería? ¿Qué nos puedes decir como a grandes rasgos? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, primero que nada, buenas noches y gracias por invitarme. Tenemos que partir de que a lo largo de la historia hemos tenido 7 grandes pandemias que han asolado el mundo, en el sentido de que no solo han afectado a un continente y que se han propagado a otros. Y estas 7 pandemias podemos resumirlas básicamente en la primera ocurre a finales ya del viejo Imperio Romano. Se le conoce como la peste del Imperio de Justiniano en el año 541. La segunda, la más famosa, la que todo el mundo remite, de la cual todo el mundo sabe un poco, es la llamada peste bubónica. Es la de 1346 a 1353 y que va a estar presente pues hasta el siglo XIX. La tercera tiene que ver un poco con México, que es la cuestión de la viruela. La viruela tiene su aparición en el siglo XVI y esta, al llegar a América, 1518, causa un desastre terrible. La cuarta es la llamada gripe española, la más famosa del siglo XX, porque es la primera en aparecer y en causar una gran cantidad de estragos. La quinta podemos llamarle a la gripe asiática de 1957, que es una gripe aviar, como la que nosotros experimentamos. La sexta es la gripe de Hong Kong de 1968. Y por último, digamos, la más amplia, que afectó todos los continentes, en este caso, el virus del SIDA. ¿Qué hemos aprendido? Híjole, qué respuesta más difícil de dar. Yo creo que lo primero que tenemos que partir es citar a una historiadora española que se llama Ana María Carrillo Farga. Ella nos dice como primera cosa es que los virus no son de nadie. Siempre partimos al analizar la historia de las pandemias en echarle la culpa a alguien. Siempre alguien tiene la culpa. Pero la verdad es que el origen del brote, eso no nos da derecho a suponer que ellos son los culpables. En el caso de la pandemia que estamos viviendo hoy, en todos lados hemos visto cómo se juzga o cómo se ríen de los chinos por haber, según ellos, causado esta pandemia. Pero la verdad es que es un golpe en la cara de todos, porque no se puede decir básicamente dónde es el origen, puesto que ya algunas investigaciones en Francia han establecido que probablemente el virus está desde diciembre del año pasado. Se han descubierto
elementos en Francia. Entonces, esto echaría por tierra la idea de que comienza en China. La segunda cosa es que si nosotros somos los que juzgamos a quienes iniciaron todo esto, no, nos llevaría a un problema. La gente que es acusada de causar estos virus, estas pandemias, se van a sentir señaladas y se van a esconder. Por lo tanto, el control de la pandemia se va a escapar de las manos. Cuando lo hemos visto por aquí, cuando un familiar o un amigo tiene a un conocido cercano, un familiar que ha muerto por coronavirus, difícilmente lo dice. ¿Por qué? Porque se siente señalado. Y probablemente esa familia o ese amigo tal vez esté infectado. Conclusión, él no lo va a decir, ni se va a atrever a hacerlo público. ¿Por qué? Porque se va a sentir señalado. Y en el último de los casos, esto va a evitar que tengamos claro cómo frenar esta pandemia. Entonces, la otra cuestión que a mí me parece fundamental, y esta nos la dejó la peste bubónica, la poca higiene con la cual el mundo se movía, eso llevó a los estudiosos del siglo XV a preguntarse cuál pudo haber sido el origen de todo esto. Y descubrieron una cuestión que no se imaginaban, el miasma, la orina. La poca higiene con la cual se dirigían las calles, todos los lugares tenían heces fecales y la gente pasaba por esos lugares y los investigadores de esa época llegaron a pensar que pudo haber sido el contagio por las fosas nasales. Así que yo creo que esa es una de las terceras grandes cosas que nos está dejando, ¿no? La idea de que la cuestión higiénica puede ganar mucho. ¿Por qué? Porque hoy si vemos las historias de cada uno de los países que han manejado la pandemia, todos tienen una cuestión en común. Sus hospitales no fueron suficientes. Sus sectores de salud fueron reducidos a propósito para otros fines, ya sea políticos, ya sea económicos o como sea. Finalmente, entonces, estas pandemias en general como tal, una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado es darle atención fundamental a los servicios hospitalarios y a los servicios de sanidad, porque ahí todas las pandemias tienen un rasgo común. Ya. Y, por ejemplo, en el caso de México. Hubo una fiebre gris en el siglo XIX, finales del siglo XIX, que hizo una cuestión horrible en el sentido de segregación racial, segregación clasista, pero esta situación tuvo que ver por cuestiones de enfermedades que no fueron controladas en su tiempo. Y bueno, para hablar del siglo XIX, la pandemia por excelencia, en el caso mexicano, fue el cólera. El cólera que apareció en México, bueno, la gran epidemia es de 1833. Tuvo rebrote en 1835, 1837, 1850 y 1872. Son, digamos, los años en donde el cólera estuvo presente en México y sí causó grandes estragos. ¿Tú consideras que los rebrotes, por ejemplo, malos manejos de cómo se llevan? ¿O? Sí, entiendo. Aquí hay un problema. El problema más grande es que si todos jugamos a echarle la culpa a alguien, vamos a encontrar muchos nombres y muchas cosas que tal vez nos peguen a nosotros. La primera cuestión que tenemos que tener claro es que si nosotros encontramos culpables, probablemente el golpe nos llegue directo en la cara. O sea, que a lo mejor nosotros mismos somos los representantes de ese hipotético rebrote y no lo sabemos. Y quiero citar un caso, el caso concreto que estamos viendo hoy en Europa. En Europa estamos viendo que España, que Alemania, que otros países están teniendo rebrotes. Y la prensa está señalando culpables en concreto. ¿Quiénes? Los jóvenes y los adolescentes.
¿Por qué? Porque bajo esta lógica de que a los muchachos el coronavirus simple y sencillamente no les hace nada, solamente son asintomáticos, ellos han jugado a que son inmunes, pero sin querer, al estarse reuniendo entre sí, están contagiándose y llevando el virus a sus casas. Habrá un momento en donde una de las personas de la casa sí sea susceptible de tener la enfermedad como tal, que sí la desarrolle. Luego entonces quiere decir que nosotros mismos sin querer podemos ser ese tipo de agentes y no necesariamente los jóvenes, porque si uno va hoy en día a un centro comercial, probablemente uno dice, bueno, entro al centro comercial, me dan mi gel y puedo tocar libremente los objetos que venden, pero nadie me ha dicho que el objeto que venden en verdad fue sanitizado. Eso no me lo dicen. Solo me han dicho que entro sanitizado. Y cuando yo salga con el producto que compré, si me compré un televisor o cualquier otra cosa, tal vez la caja contenga esta cuestión. ¿Qué debo hacer? Bueno, las personas más sensibles van a tomar su atomizador, que tenga jabón, que tenga cloro y que tenga agua, y con ello van a empezar a rociar la caja, pero otros no lo hacen. Conclusión, sin querer, sin imaginarlo, nosotros mismos pudimos ser responsables de los rebrotes. O sea que a veces ni siquiera sabemos, ¿no? Ni por dónde. O Sí, sea, sí, sí, porque esto ya ha pasado a lo largo de la historia y me quiero detener en concreto en la peste bubónica. La peste bubónica tuvo una característica extraña porque la mayor parte de la gente que vivía en esta época, 1346-1353, no tenía claro cuál era el origen de esta enfermedad. Por lo mismo de que no lo tenía claro, decidió entonces cerrar los ojos. Solo al ver que hay muertos, al ver los primeros síntomas entre los vecinos, entre los pobladores, se dieron cuenta que estaban enfrente de una enfermedad. Ellos entonces, sin querer, ante su miedo de ver lo que estaban viendo, y en concreto quiero citar dos casos. Los mongoles eran dueños de una ciudad que se llamó Cafa. Esta ciudad Cafa, que estaba en Crimea, era controlada por los mongoles. Es ahí donde se cree que comenzó el brote de la peste bubónica por primera vez. Ellos se asustaron, tomaron los cuerpos, los pusieron en unas especies de catapultas y los lanzaron hacia los enemigos, creyendo que no se podían infectar. Pero la peste bubónica era un tipo de enfermedad en la que si uno toca cualquier objeto, como nos está pasando hoy en día, si uno toca cualquier objeto y se lleva las manos a los ojos o a la boca o a la nariz, con eso se contagiaba. Y eh, pasó una situación muy extraña. La gente mongol que se contagió fue hacia su lugar de origen, hacia Mongolia, hacia los territorios que dominaba en China, en India, en Pakistán, todas estas regiones, y empezó a infectar a todos, sin saberlo, sin imaginarlo. Pero veamos el otro lado, el lado europeo. En esta misma ciudad de Kaffa, en Crimea, los que tenían, digamos, libertad para poder pasar eran los comerciantes italianos, en concreto los genoveses. Los genoveses, al darse cuenta de la peste bubónica, se horrorizaron y regresaron de inmediato a sus lugares de origen. Conclusión, contaminaron toda Italia y hoy se cree que la peste bubónica fue contagiada al continente por medio de Italia. No lo sabemos. En la pandemia que estamos viviendo hoy, no lo sabemos. Probablemente estamos enfrente de un asintomático y él no manifiesta absolutamente nada, pero con solo suponer que al ver físicamente que está bien, yo ya no redoblo las medidas de emergencia. ¿Qué sucede? Probablemente me lo contagie. Si me lo contagia, probablemente yo no lo desarrolle.
Pero al llegar a casa, como estamos en contacto con nuestros familiares, a lo mejor, en el peor de los casos, uno de ellos. Sí. ¿Me explico? Entonces, los casos históricos nos muestran que no necesariamente es nuestra culpa. La peste bubónica duró desde el siglo XV hasta el siglo XIX. En el siglo XIX es el momento en el cual ya se tiene claro qué pasó. Se le da un nombre científico, Yersinia pestis, Okay. y es una enfermedad similar a la que nos está sucediendo hoy. Es una zoonosis, o sea, que procede de un animal. En 5 siglos, el ser humano no supo qué cosa era la peste bubónica ni qué la contagiaba, hasta que en el siglo XIX, dos investigadores que por separado, uno japonés, Kitasato, y otro ruso, Yersin, logran descubrir qué fue lo que pasó. Y lo que ellos descubren es algo muy fácil, muy simple, lo que hoy sabemos. Los roedores son los causantes de la peste bubónica. Los roedores reciben eh, otros organismos, insectos, las pulgas. Las pulgas pican a la rata y la rata infectada sirve como transmisor de la enfermedad. Toma el insecto, la enfermedad, pica a un ser humano suficiente. Lo que pasa es que durante estas épocas del siglo XV, eh, los seres humanos compartían con las ratas y con las pulgas el mismo granero, la misma ciudad, el mismo lugar en donde se hacían todas las necesidades fisiológicas. Todos estos lugares, entonces, no había forma de cómo salvarlo. Sí, Y hoy sabemos entonces que esta peste bubónica se le llama bubónica precisamente porque bubón es algo parecido a una especie de bolita que se forma en los ganglios linfáticos. En la primera semana de contagio es cuando se empiezan a desarrollar, se empiezan a inflamar. Y entonces vamos a ver personas que se van a manifestar esta enfermedad a partir de 3 elementos. La primera, la inflamación de los ganglios linfáticos. ¿Dónde tenemos los seres humanos los ganglios linfáticos? Pueden ser en el cuello, en las axilas o en el pubis. Son, digamos, por excelencia los lugares que se llegaron a infectar. Luego se tiene fiebres altísimas, escalofríos, y con el tiempo, en menos de 5 días, viene la muerte. algo que decía Cándido parafraseando, no recuerdo las palabras exactas, pero que el humano se tarda en aprender, de que está uno viendo el fenómeno, pero no comprende o no lo aprende, o sea, no sé. O Si no sea, maneja el no. exacto, tarda en caerle el 20, ¿no? Ya lo que voy es que sí, o sea, como que a veces nos cuesta trabajo comprender lo que está pasando. Incluso hoy en pleno siglo XXI, ¿cuántos pensamientos mágicos no encontramos? Ha habido gente que me dice, yo tengo las herramientas bíblicas para decir que Dios me cuida y que nada me va a pasar, muy respetable, pero, pero también esto es algo que ahorita no podemos controlar, es tan nuevo que no sabemos prácticamente nada. Y Probablemente el virus es nuevo, pero lo que no es viejo son las respuestas. Lo que me estás diciendo, las maneras en que tú me estás diciendo que se interpreta hoy en día esta cuestión, ha sucedido exactamente lo mismo con las pandemias del pasado, porque bueno, es cierto, en el caso de la peste bubónica, que como dijimos es la más famosa, la más difundida, sí se llegó a una especie de concepción sobre la higiene, pero también la segunda explicación que se dio al respecto es que era una cuestión astrológica, que sí, los planetas estaban alineados de tal forma en que causaban daños a los seres humanos. Luego vino una tercera, y esta fue claramente promovida por la Iglesia Católica. En el caso del Imperio de Justiniano, cuando ocurre la peste del Imperio de Justiniano, en el año 590, en el segundo rebrote que ocurre, el Papa piensa que estamos enfrente de una cuestión divina, que las enfermedades que están sucediendo son una respuesta divina ante los pecados terrenales. Y se le ocurre hacer una
cuestión milagrosa, hacer una gran procesión hacia el Castel San Angelo. Ah, Para es pasar el por que ahí está, el castillo en redondito. Roma. Sí. Ujú, ujú. Pasa por ahí y causa dos cosas. Uno, la creación de una leyenda. La leyenda es que el arcángel San Miguel baja con su espada, termina la pandemia, porque Dios los escuchó. Sí, porque oficialmente en el año 1590 se dice que la pandemia se quedó oculta hasta 8 siglos después. Eso es lo que se dice. Pero la otra cuestión que los historiadores señalan es que más allá de la cuestión divina o no, creó el segundo gran rebrote de esta peste que hoy suponemos también debió haber sido una peste bubónica, puesto que los análisis que se han hecho a los restos humanos dan la misma característica que los que experimentaron la peste bubónica del siglo XV. Las Y respuestas fíjate, son exactamente las mismas. sí, fíjate, justamente he visto un montón de memes en redes sociales que la iglesia hizo el milagro de que esto terminara. Cuando, pues corrígeme si estoy mal, pero muchos de ellos la idea que promovían era no te bañes, no bañes a los bebés, no tengas higiene, etc, etc, corrígeme si estoy mal. No estoy diciendo que la iglesia tenga la culpa, pero me refiero que algunas ideas que promovía, pues no tenían nada que ver. Y entonces ahora ya veo de dónde surge esto que están diciendo, ¿no? Entonces ya se convierte como una leyenda urbana que va de boca en boca y se repite tantas veces que muchos la creen. Digo, cada quien su fe y es muy respetuosa, pero también otra cosa hay que ver, pues, ahora sí, los documentos, ¿no? La historia. Sí, lo que sucede es que las formas en que los seres humanos han encontrado para dar respuesta a sus males, más allá de una cuestión religiosa o una cuestión filosófica, son respuestas históricas. Y tenemos una gran desgracia, que el ser humano, su psique, yo creo que se mueve de la misma manera en todas las desgracias, porque las respuestas que se han dado, o al menos las interpretaciones que se han dado de estos males, siempre han tendido a ser las mismas en todos los tiempos. Y bueno, la iglesia hace mal, hace bien, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? Esto tiene que ver básicamente con que ya es una cuestión meramente social. La iglesia quiere jugar un papel. El papel es de seguir rigiendo las conciencias. En la medida en que la iglesia tenga formas de comprobar que la gente hace caso a lo que ellos dicen, puede darse cuenta de la influencia que tiene sobre la población. O sea, sus respuestas probablemente sí sean muy fervorosas, muy católicas, muy divinas, pero lo que está detrás de todo esto es que es una cuestión que se puede medir. ¿Cuánta gente le hace caso a las advertencias de la iglesia o a las cuestiones de recomendación? Se puede medir, pero nadie en este mundo, me parece, o al menos en el caso mexicano, se atrevería a hacer encuestas en ese aspecto. Me parece que no tendría sentido, todo nos llevaría a risa y se perdería la cuestión netamente seria de saber en el sentido científico qué porcentaje de la población le cree a la iglesia en cuanto a sus recomendaciones ante el coronavirus. A la iglesia no le quedó de otra. El Estado le ha dicho, hay coronavirus, cierra las iglesias. Resultado, eso hizo. Ha visto que dentro de sus propios feligreses y dentro de su propia estructura ha habido contagiados y ha habido muertos. Conclusión, es algo real, es algo específico que le está ocurriendo a su grupo, a su grey, a su manera de denominar a sus feligreses. Por lo tanto, por eso mismo de que les ha sucedido, no les ha quedado de otra más que plegarse a las decisiones del Estado. Sí tendrás por ahí un cura local de San Cirindango de las Iguanas o sepa Dios de dónde, que diga, sí, por favor, no se bañen, sí, por favor, tomen
un poco de agua bendita todas las noches, pero en lo que es en sí la estructura católica oficial, esa sí se plegó directamente al Estado en esta cuestión de la pandemia. No le quedó de otra. Lo que va apareciendo le echan la culpa. ¿Quiénes fueron, por ejemplo, los grandes culpados en el siglo VI con Justiniano? Todos los inmigrantes italianos, y no se te olvide, acababa de suceder apenas 2 siglos antes una cuestión horrible. Los germanos habían invadido Roma y la habían hecho pedazos. Conclusión, en eras de Justiniano, ¿a quiénes se culpó en concreto de la peste que ellos sufrieron? Se culpó a los germanos. En el siglo XIV, con la peste bubónica, ¿a quién se culpó? A los judíos. No, O pues sea, cada era histórica está teniendo sus propios culpables específicos. y Sí, ahora los villanos son los chinos, aparte con el los que tiempo. comentamos. Espérate, la fiebre española, la de 1918, la Iglesia Católica Española decía, ¿quiénes son los culpables? No se te olvide que por estas eras se está a punto de proclamar una república en España y que posteriormente Franco terminará por eliminarla. Esta gente, los republicanos, siempre fueron acusados de ser ateos y de ser comunistas. Conclusión, ¿a quién se culpó en 1918 de la gripe española? A los comunistas. O sea que entonces, en resumen, como la reacción natural, podría decirse, es siempre esa. ¿No podría haber como algún otro cambio de chip? ¿Qué podemos hacer para remediarlo? ¿Qué tenemos que cambiar?